sé por qué no me creen. Mi historia es real. De hecho, hay pocas cosas en esta vida de las que esté más seguro que de lo que ocurrió aquella noche. Lo he contado decenas de veces, alguna de ellas en televisión, pero esta mañana han llamado a mi puerta 3 señores vestidos de negro, preguntándome por el incidente de las luces violetas en los terrenos de mi granja, y me he visto en la obligación de volver a revivir el episodio. Mi educación cristiana me obligó a permitirles entrar en mi cortijo y ofrecerles cuanto estuviera en mi mano para que se sintieran como en su propia casa. Tras rechazar mis primeras propuestas de vino o cerveza, finalmente asintieron a tomar un café bien cargado, el cual les serví con unas pastas artesanales que permanecieron en el mismo plato de postre donde las dejé. A decir verdad, tampoco dieron ningún sorbo al café. Me preguntaron sin remilgos si la noche en la que vi las luces moradas en mis campos de cultivo había bebido o me encontraba bajo el efecto de las drogas. Eran 3 tipos serios y misteriosos que no se andaban con titubeos a la hora de insinuar que yo era tan solo un paleto solitario en busca de mi minuto de fama en la tasca del pueblo. ¿O acaso me estaban coaccionando para que esa fuera mi versión a partir de ahora? Yo sé lo que vi. No quiero problemas, ni dinero, ni fama. Si ellos quieren que sea una tumba, lo seré. Si quieren que no sea un estorbo para sus intereses, también acepto. Pero la verdad es que aquello que aterrizó detrás de mi casa, dejando una nube de polvo, no era de este planeta. Al igual que no lo es el huevo que me entregaron sus tripulantes y que incubo en secreto en el trastero rodeado de calefactores. Esta noche vamos a hablar sobre ovnis y todo lo que rodea a este fenómeno. Félix Ruiz, bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra vez aquí y con muchas ganas de echar un ratito de charla, así que a ver qué da de sí. Hace poco ha sido publicado OVNI, mitología de una emergencia, un libro escrito junto a Pablo Vergel. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Cuéntanos. Pues la verdad que la experiencia a grandes rasgos muy buena, por supuesto, porque era una cosa que no que salió así un poquito improvisada. El confinamiento lo aprovechamos para ponernos de acuerdo en escribir en un principio, sobre un caso concreto, pero bueno, la cosa se fue complicando un poco y al final pues dimos con un ensayo en el que, bueno, ya volcamos cosas que teníamos ahí en el tintero, algunas inquietudes, puntos comunes y demás, y bueno, el trabajo bastante positivo y la recepción, sorprendentemente, también ha sido positiva, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, Pablo sí, pero en mi caso yo no soy ufólogo, yo soy investigador, pero no, la ufología sí que tengo conocimiento sobre ella, pero tampoco soy un gran experto, digamos, pero vamos, muy contento. Y es el primer libro que escribes así, a 4 manos, ¿no? Sí, y pensaba que iba a ser más complicado y más teniendo en cuenta que no puedo, vamos, no podíamos ninguno de los dos pues contactar uno con otro presencialmente, ¿no? Pero bueno, a través de correo, de teléfono, de muchos ratos de charla a través del móvil, pues hemos intercambiado información, hemos ido revisando, hemos ido añadiendo cositas y bueno, la verdad que muy bien, bastante mejor de lo que esperaba. Y yo voy a reconocer que no estoy muy puesto en el fenómeno OVNI, sí que conozco unos cuantos casos, tengo algunos de los libros, pero tampoco he investigado nada respecto a OVNIs. Y bueno, creo que también para ti, como has dicho, escribir este libro ha supuesto como que el fenómeno OVNI abandone ese segundo plano en el que lo tenías. Sí, porque, bueno, yo durante la juventud, vamos, la adolescencia, además, he leído, por ejemplo, a Benítez, ¿no? Que lo ha leído mucha gente, pero después, más allá de eso, no tenía grandes nociones, más allá de lo básico, pero ya después
poquito a poco, pues a Caravaca, a Moisés Garrido, y luego a raíz de los libros de reediciones Anómala, pues todos los clásicos que ellos han ido reeditando, al final han acabado aquí en mi librería, ¿no? Y preparando este libro, pues bueno, me he hecho un poco un John Keel, que se hizo en un año, un curso express de toda ufología que podía leer hasta esa fecha, y yo hice pues básicamente eso, empaparme todo lo posible de casi todo lo que pudiera caer en mis manos y para forjarme una idea, y luego a partir de ahí pues meternos en la parte, digamos, que más nos interesaba, que era analizar un poco la obra, por un lado de Keel, por otra de Gray Barker, y todo el asunto práctico de Tom Monteleone, que tiene mucho que ver con todo, bueno, con ellos dos sobre todo, ¿no? Y después de ese curso express que has hecho de ufología, por así decirlo, has sobrevivido, ¿eh? Sí, y bueno, también tengo que decir que sé exactamente lo mismo sobre la naturaleza del fenómeno, es decir, no sé nada, quiero decir. Eh, a- yo teníamos muy claro, vamos, los dos teníamos muy claro, ¿no? Que no queríamos aspirar a contestar cuál era la naturaleza última del fenómeno, y en el libro pues no lo hemos hecho. Y si ahora me preguntas, ¿tú qué piensas que hay detrás? Pues mira, lo podría desarrollar más o menos, ¿no? Pero tampoco me atrevería a darte una respuesta definitiva porque creo que no la hay. Pues esta noche, Félix, nos vamos a centrar en la segunda parte de vuestro libro, la que sería Encuentros cercanos, desarrollo de un mito contemporáneo. Aparecen varias fechas, nombres, lugares, situaciones y conceptos. A finales de la década de los 60, en un pueblecito de Virginia Occidental, tiene lugar un suceso extraño que podría haberse quedado allí, un caso aislado y no trascender, pero lo hace, y vaya, si lo hace. Es el Mothman. Para quien no conozca este caso, Félix, ¿podrías hacer un pequeño resumen de lo que sucedió entre 1966 y 1967 en Point Pleasant? Pues bueno, si alguno de los oyentes no tiene del todo claro de qué estamos hablando, pues el Mothman es un ser humanoide alado, negro, de ojos rojos, bueno, en un principio se cataloga dentro de la cristozoología, pero al que poco después pues se le empiezan a atribuir cualidades sobrenaturales, ¿no? Se expande un poco su mitología. Se le ha relacionado a posteriori, por supuesto, siempre a posteriori, con los hombres de negro, con maldiciones indias, pero el primer avistamiento canónico, digamos, ocurre el 14 de noviembre del 66, en la madrugada del 15 al 16 de noviembre, no, del 14 al 15, perdón, y fue protagonizado por los matrimonios Scarberry y Malet, ¿no? Ambos viajaban, ambas parejas, en un Chevrolet del 57 por el área TNT, que, bueno, se llamaba así por haber albergado una fábrica de munición durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban cerca de la localidad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, y según ellos, pues vieron a un ser de apariencia humana, pero más grande, con alas y con unos ojos brillantes, que volaba a gran velocidad, ¿no? Tanto que ellos en algún momento aseguran que alcanzan los 160 por hora, y la criatura pues es capaz de volar casi a la misma velocidad. Informan al sheriff de la zona, y bueno, el día 16 pues se monta una rueda de prensa por parte de este sheriff, Millard Halstead, bueno, una de las grandes protagonistas de la que sería posteriormente la obra de John Keel, La profecía del Mothman, que es Mary Hyde, del diario de Messenger, pues se interesa por la noticia. Eh, es curioso que, por ejemplo, en aquel momento todavía no se llamaba Mothman, pero en la misma época se estaba emitiendo la serie de Batman de Adam West, y bueno, algún periodista tuvo la ocurrencia de llamar a esta criatura Mothman en recuerdo a esa serie, ¿no? En esa misma noche, del 14 al 15, hay un segundo caso, ya, bueno, canónico, aunque bueno, algunos todavía lo ponen en duda, que es el de Newell Partridge, que oyó a su perro Bandit ladrar y bueno, le llamó la atención, fue hasta los establos, y en los campos alrededor de su casa vio dos puntos rojos, que él asimiló con dos ojos, y el perro jamás apareció, ¿no? Lo de Bandit después dio pie, curiosamente, a una primera confusión entre el Mothman y el bueno de Indrid Cold, del que después supongo que hablaremos.
Y a partir de entonces, pues se van sucediendo los encuentros. Durante finales del año 66, el pueblo entra en una especie de histeria colectiva en la que se dan varios avistamientos por la zona TNT, se organizan patrullas, y en diciembre llega allí John Keel, el día 7, a Point Pleasant, interesado por esta historia, que recibió una llamada de Gray Barker, el gran investigador, hacedor de mitos, súper contagiador del área de Virginia Occidental. Y bueno, él va allí, y habla con todos los habitantes de la zona, y bueno, después, el pasados unos meses, pues se va, y se siguen sucediendo los avistamientos hasta que en diciembre del 67, un año después, el día 15 de diciembre, cae el puente de plata que conecta Point Pleasant con el estado de Ohio, y en esa caída mueren 46 personas y hay 9 heridos. Digamos que esa catástrofe fue el punto final de lo que se conoce como el Año de la Garuda, que era el título original que King le quería dar a su libro, pero que bueno, no se lo pudo dar por imposición editorial, ¿no? Esa es a grandes rasgos la cronología. Las noticias sobre el Mothman aparecieron en prensa local, por supuesto, y luego a través de agencias pues pasaron a nivel nacional. En el Point Pleasant Register, que era el diario local, en el Huntington Advertiser, en el Huntington Herald, el Charleston Gazette. Luego a través de AP y demás pues pasaron a nivel nacional, pero digamos que los avistamientos canónicos terminan con la caída del puente. Pues después de este resumen ya tenemos esa base y aquí ya me surgen también otras dos preguntas que no tenía preparadas. La primera de ellas es, ¿se duda de esa desaparición del perro Bandit que esté conectada con el Mothman? Porque creo que esas declaraciones, ese testimonio llega tiempo después, ¿no? Esas declaraciones llegan tiempo después y además, poco después, tan pronto como en el año 67, se emite una serie en Estados Unidos de Invaders, que bueno, tiene que ver mucho, el argumento hacia grandes rasgos es una invasión alienígena en Estados Unidos que es investigada por una persona que intenta avisar a las autoridades y demás. No es un argumento muy novedoso en ese aspecto. Pero hay un capítulo, uno de los primeros, creo que era el 13 o el 14 de la primera temporada, en el que hay un personaje secundario, un extraterrestre, que tiene un modus operandi muy, muy, muy parecido al de Indrid Cold, y en el que aparece un perro que es congelado por este ser. Y de ese momento, que estamos hablando de pocos meses después de que se diera la desaparición de este perro, pues ya se empieza a confundir un poco lo que es el asunto Mothman con el asunto Indrid Cold, cuando son dos cosas que son diametralmente opuestas, más allá de que Keel los usara, bueno, Keel y Gray Barker antes que él, la usaran como argumento común para montar un libro, ¿no? Pero ya desde ese momento no se dio el testimonio de este testigo de Newell Partridge en ese primer momento, y la confusión se arrastra desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Y ya desde aquí aclarar que son dos cosas totalmente distintas, aunque el caso de este perro se atribuye a un avistamiento de Mothman y no de humanoides, de otro tipo de humanoides. La serie de Invaders era el episodio 14 de la primera temporada que se emitió en abril del 67. Por si alguien lo quiere buscar y ver ese episodio. Y la segunda duda es, la prensa de Point Pleasant apenas hace caso, ¿no? O se hace eco de los avistamientos, sino que es la otra prensa con Mary Hyre a la cabeza. Sí, es curioso que, claro, Keel cuando llega allí llega interesado en primer lugar en el asunto Mothman, pero se encuentra con que hay personas que dan fe de avistamiento de platillos volantes y de la aparición de ciertos personajes misteriosos que rondaban por el lugar. Mary Hyre fue la que a través de Latence Messenger, ¿no?, cubre esos avistamientos de humanoides, pero el periódico local, el Point Pleasant Register, nunca hizo caso de esas noticias y no las publicó, a pesar de que el propio Keel escribiera en las profecías de Mothman que hubo una reportera de ese periódico que dijo tener un avistamiento ovni, pero se ve que el director, pues la verdad que no estaba interesado
Y bueno, dijo que bastante tenía con el tema de que hubiera un humanoide alado sobrevolando la zona, como para también ponerse a cubrir este tipo de avistamientos que se iban multiplicando y que, bueno, era un poco producto de esa mini oleada que se daba en el lugar y que contagió a muchísima gente. Y hay encuentros mesiánicos en el libro, destacáis el de Adamski, pero también encuentros accidentales. ¿Cuál es el patrón de estos últimos? Porque creo que es lo que pasa con el Mothman, ¿no? Aquí es complicado meterse en la cuestión de por qué se da en aquel momento, porque ya tenemos que meter varios factores en la ecuación y yo creo que uno de los más importantes, no tanto el Mothman, que sigue siendo una gran incógnita y a pesar de que se sigue hablando de que hay encuentros de vez en cuando con un ser parecido a este, eh, aquí tiene mucha importancia la persona de Gray Barker, ¿no? Y cómo él, desde el primer momento, fue quien metió a John Keel en todo esto. El gran impulsor de toda esta historia fue, por supuesto, John Keel, aunque dejó pasar unos años, porque todo esto ocurre en el 66 y en el 67, y él hasta el 75 no publica su libro. Pero él venía investigando una serie de casos sobre humanoides por todo lo ancho y largo de Estados Unidos y todos aquellos encuentros extraños que ocurrían en Point Pleasant y alrededores, pues le sirvieron como hilo conductor, ¿no? Para construir un relato un poco caótico, ¿no? En el que se iba adelante y atrás en el tiempo y en el que, bueno, el clímax, el punto de partida y el punto final también era la caída del puente, ¿no? Y es curioso que se hablara de profecías del Mothman cuando el que haya leído el libro sabe perfectamente que ni el Mothman se comunicó con nadie en ningún momento, ni dio, por supuesto, ningún tipo de profecía. La única persona que dijo haber tenido algún sueño extraño fue la propia Mary Hyde, pero bueno, tampoco es algo a lo que, bueno, sí, Keel le dio importancia, sí, pero que tampoco es un acto desencadenante en los acontecimientos y bueno, después se investigó que, bueno, y se llegó a la conclusión de que el puente cayó prácticamente porque tenía que caer, porque no estaba construido para aguantar el peso que sufría a diario y bueno, se venció y con la lamentable desgracia de llevarse a 46 personas por delante, ¿no? Que en la película dicen que son 36 o son 36 en la película del año 2002. Sí, 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 porque bueno, el guionista Richard Hayden no quería tampoco ahondar demasiado en ese aspecto, ¿no? Aunque bueno, también es el clima de la película, obviamente, pero no quiso remover demasiado en el dolor de que se podía sentir en el lugar, ¿no? Aunque hayan pasado un poco más de medio siglo, es una cosa que sigue estando muy presente en el pueblo, ¿no? Y bueno, entre las licencias que se tomó Hayden, pues tuvo la de reducir el número de víctimas. Y hay una persona que ya ha aparecido 2, 3 veces en la conversación y es Gray Barker, que nació cerca de Flatwoods, investigó este caso que también daría para un programa aparte y es muy importante en la historia del Mothman, pero también en la mitología ovni. ¿Por qué? Es que hablar de Gray Barker es prácticamente, y en el libro lo mencionamos, ¿no? Es un hacedor de mitos. Él, en su defensa, hemos de decir en primer lugar que él, a pesar de que publicaba libros sobre el tema y sus boletines y demás, no se enriqueció demasiado a costa de eso. Él siempre conservó su trabajo como programador de teatro y de cine, ¿no? Pero él nace allí cerca de Flatbush, en Rifle, se gradúa en la universidad, ¿no? Y en el 52, pues se topa casi accidentalmente con el asunto Flatbush y él decide investigar, escribe un artículo, bueno, él es capaz de hablar con los testigos, ¿no? Y escribe un dossier y se lo manda a la revista Fate y para su sorpresa, pues se lo publican. No era algo, para él era algo totalmente inesperado, ¿no? Pero bueno, se supone que en ese momento le debió dar un subidón y empezó a escribir su propio boletín de Sauserian desde Glassburg, donde él vivió hasta sus últimos días. Y el boletín gustó y Barker pues comenzó a compartir
digamos, información con muchos investigadores y poco después entra en contacto con Albert Bender, que en aquel momento era presidente del International Flying Saucer Bureau. Y bueno, en aquellos momentos, Bender pues quería desclasificar, quería escribir en su boletín una gran noticia que según él iba a destapar la naturaleza última del fenómeno OVNI, ¿no? Y de quiénes eran esos visitantes extraños, ¿no? Pero de repente, pues él eh, abandona la ufología, desmantela la asociación y no da explicaciones, ¿no? Un poco después, teniendo contacto con Barker, ¿no? En el 56 Barker publica su primer libro, donde, bueno, el libro era They Knew Too Much About Flying Saucers. Y bueno, él cuenta la historia de Bender y los asocia a los hombres de negro, y instala un poco el tema de los hombres de negro en el panorama ufológico. Y unos años después, en el 62, Bender publica un libro, los Flying Saucers and the Three Men, donde narra en primera persona qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque él habla de que, bueno, tres hombres entran en su habitación, le intimidan y le dicen que no cuente la verdad, que un poco que lo instan a abandonar todo aquello, ¿no? Aunque, bueno, el contexto en el que se dio el avistamiento, pues puede... se presta a debate, ¿no? Porque lo tiene estando en la cama, no aclara si está dormido, si está despierto, no aclara si es algo que sucede espontáneamente, en fin. Tiene una serie de puntos oscuros, pero aquí Barker tuvo mucho que ver porque en ese libro del 62 él escribe el prólogo y además añade las notas. Entonces ya tenemos aquí a un Barker que se mete de lleno en este tipo de historias, ¿no? Y ya en ese entonces tenía su propia editorial, desde el 59, que bueno, en un principio le fue bien porque él apostaba por tiradas grandes, por publicar con materiales buenos, pero bueno, el asunto no le va bien, empieza a reducir costes, sigue publicando, pero en tiradas mucho más pequeñas, venta bajo demanda, con materiales pobres, ¿no? Pero ya Barker tiene ese gusto, al principio imaginamos que es genuino, ¿no? Por todo el fenómeno, pero poco a poco él le empieza a coger gusto a exagerar un poco las historias y a contarlas todas como si fueran reales, ¿no? La gran pega que se le puede poner es que no tenía ningún tipo de filtro. Si la historia era buena, la publicaba y le daba igual prácticamente quién fuera. De hecho, hay testimonios de autores que publicaron con él libros que en un principio eran novelizaciones y que, bueno, Barker les decía que podía obviar la parte en la que declaraba que todo era una ficción, sino que, bueno, lo podemos contar como realidad y si sacamos algo de venta, pues perfecto. Él era un investigador notable, pero lo que pretendía sobre todo era crear historias, ¿no? Crear historias que se vendieran y si para ello tenía que manipular, incluso con la connivencia de algunos colegas e investigadores, pues bueno, tampoco tenía reparos en hacerlo. Pero un investigador notable que aún así parecía que quería trolear a los ufólogos Sí, en muchas ocasiones. él era muy bromista y de hecho no tenía en gran estima a muchos de los investigadores. Él era del pensamiento de que, y eso es algo que comparte con Kill, que los acérrimos defensores de los platillos volantes pues tenían algún tipo de neurosis, ¿no? Y suena un poco tremendista, pero es que era así. Y él, pues bueno, desde una óptica un poco más informal que la de Kill, pues intentó sacar un poco los colores y destapar las vergüenzas de los investigadores de aquel momento, porque eh, por una parte estaban los investigadores que hacían de la ufología científica su, su gran tema que tratar, ¿no? Darle seriedad al asunto, y luego estaban los grandes defensores de la hipótesis extraterrestre bueno, que seguían desde que el comienzo del fenómeno defendiendo los mismos argumentos y que no se agarraban a nada nuevo, sino que una y otra vez pues sacaban los mismos temas, ¿no? Y Barker pues digamos que sí, los troleaba. Para él era un hobby, le sacaba algo de dinero, pero bueno, era un hobby y conocía a mucha gente y bueno, él estuvo en esto hasta los 83 años en el que murió de SIDA, ¿no? Pero eh,
la verdad que es alguien que a la larga, porque en aquel momento no se podía ver con la misma perspectiva, pero que a la larga podemos identificar como uno de los grandes contribuidores a toda la mitología ovni en el asunto de los hombres de negro sobre todo, ¿no? Porque es curioso que queriendo trolear al fenómeno, al final sus propias historias calaran tan hondo que siguieran formando parte del canon hasta ahora, ¿no? Y es que The Southerian, a pesar de ser, como decías, una publicación de poca tirada, tuvo el enorme mérito de que unió a investigadores y aficionados, lo que hizo que este fenómeno al final creciera y él nos rehuía esos casos más bizarros. Y decís en el libro que en un momento dado perdió el interés por el fenómeno ovni y todo el respeto por la ufología. Y parece que a ella se dedicó como a otras Sí, cosas. sí, él tenía, que él mantuvo esa especie de fandom ufológico, ¿no? Que en décadas anteriores, pues en el libro incluimos, por ejemplo, el caso de Ray Palmer. Lo mismo. Al final estamos hablando de alguien que es capaz de mantener una demanda, de crear un fandom y una gran, un gran mapa de correspondencia entre investigadores, la editorial, aficionados y un poco hizo que se retroalimentara todo aquello que se iba escribiendo y que iba llegando de una parte y de otra. Y al final, pues, él perdió el interés porque veía que aquello no era un asunto serio, pero aún así le seguía sacando dinero y podía seguir creando buenas historias. Al final era lo que le importaba y lo llevó consigo hasta el último momento. John Keel, por ejemplo, creyó en él, en la tuvieron relación estrecha, mantenían correspondencia, hablaban a menudo. En la edición del 75 de la profecía del Mothman, pues no se atisba ningún tipo de animadversión entre ellos, pero bueno, después Kill pues se da cuenta de que este hombre básicamente era eso. No queremos reducirlo a troll, porque era mucho más que eso, pero eh, tenía mucho de eso. Y ya en ediciones posteriores, por ejemplo la del 91, pues ya le da palos por todas partes, ¿no? Sabiendo que hasta él se la habían colado, ¿no? Y era algo que obviamente pues le dolió. No, y además es muy buena esa aclaración. No se puede reducir a Gray Barker a un troll porque tiene mucha importancia dentro del fenómeno ovni, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y si el Mothman ha llegado a nuestros días con esta fuerza que todavía tiene, es en parte por John Alba Keel, un hombre que nació en el 1930, periodista que un día se empezó a interesar por sucesos de alta extrañeza. Ya, a mí me gustaría saber cómo se interesó por la ufología así de repente y cómo y por qué llega a Point Pleasant, a este pueblecito. Pues él, como bien has dicho, nace en el año 30 y ya en el 47, siendo muy jovencito, pues se muda de la granja familiar, no, aquella vida rural no era lo suyo, se va a Nueva York, donde se dedica, él tenía un talento innegable para escribir, ¿no? Y allí pues empezó a escribir, en fin, guiones de radio, folletines, crítica literaria, artículos de prensa, todo lo que cayera en sus manos. Luego cumple el servicio militar obligatorio en Alemania, lo contratan en la American Force Network porque, bueno, ven que tiene buena mano para escribir, eh, realiza varios programas radiofónicos, pero bueno, después de aquello se cansa también de esa vida y decide viajar por Oriente Medio, ¿no? Y se embarca en un viaje que le lleva a la India, al Tíbet, a Singapur, al Líbano, y digamos para toparse con todas aquellas culturas, con gente digamos, totalmente opuestas a lo que él conocía en Estados Unidos, ¿no? Y todo eso lo volcó en su primer gran libro, que es Yadú, que se ha reeditado mm, hace nada por reediciones anómalas. En el año 57 vuelve a Nueva York, sigue escribiendo, él poco para subsistir empieza a escribir libros digamos, de contenido erótico bajo un seudónimo, y en el 66 escribiendo para la revista Playboy, pues Playboy le encarga un artículo sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Y él, pues, aquí se pone a investigar sobre el asunto, me presenta un escrito a la revista, pero la revista decide no publicarlo, ¿no? Y no sabemos por qué, la revista no lo publica. Y ya en ese momento, pues Kill, viendo que había dado con un asunto que le llamaba la atención y en el que detectó, pues, cierta disonancia, pues se embarca en una búsqueda en la que se pone a leer todo lo que
todo lo que caía en sus manos sobre el tema. Y poco después, vamos, prácticamente en un año, él ya se presenta en una convención que hubo en Nueva York, pues como un gran experto, ¿no? De hecho, eh, allí pues le presentan como una voz muy autorizada, cosa muy curiosa teniendo en cuenta que llevaba como investigador pues meses prácticamente. Lo que no sabemos si habla muy bien de Kill o muy mal de los investigadores de aquel momento o ambas cosas, ¿no? Seguramente de ambas cosas. Y llega Kill a Virginia Occidental en el 66, precisamente tras ser informado por Gray Barker por teléfono. Y bueno, él ya en ese momento pues lo que busca es un poco desentrañar qué es eso de esos avistamientos de ese ser alado, pero pronto se topa con la historia de Woodrow Derenberger y ya sus pesquisas van por otros derroteros, ¿no? Ya conoce a Mary Hyer, empieza a conocer esas apariciones de esos seres extraños que yo catalogo como los malditos, ¿no? De Virginia Occidental y que a la postre le perseguirían llevándolo un poco también con licencia por todo Estados Unidos y ya pues él se desvía un poco de todo el asunto, ocurre lo del Silver Bridge, él lo deja pasar porque no sabemos si por razones editoriales o quizá porque él conocía a varias de las personas que murieron en la caída del puente y él deja pasar unos años antes de ponerse a escribir sobre ello, pero bueno, Barker en el 70 ya escribe un libro sobre todo el asunto y de Silver Bridge, precisamente, el Puente de Plata. Y Aunque, aquí te voy a cortar, sí, Félix, porque si no nos adelantamos con los libros, con esas publicaciones de los dos, porque luego sí que vamos a entrar en las publicaciones y en esa relación estrecha que tuvieron Gary Barker y Kill. sí, Así que yo te voy a preguntar, porque ya que has dicho que Kill se convirtió de repente en muy poco tiempo en una voz autorizada de la ufología en Estados Unidos, que es increíble, se metió a tope con el tema. ¿Qué es lo que descubre respecto a muchos ufólogos? Porque ahí creo que se estaba planteando siempre la hipótesis extraterrestre y los ufólogos descartaban todos los fenómenos bizarros que hubiese por medio. Entonces él descubre como que los ufólogos de esa época condicionan a los testigos. sí. Y Él comienza a investigar. él propone otra cosa, ¿no? Es otro tipo de investigador. Sí, porque él empieza a investigar por su cuenta, ¿no? Una serie de casos y él nota enseguida que hay un conflicto, ¿no? Entre lo que predican los ufólogos y lo que exponen en sus casos y en sus libros y lo que él empieza a investigar. Él digamos que tenía la sensación de que lo que él investigaba pues desacreditaba un poco todos esos postulados de la hipótesis extraterrestre tradicional, ¿no? Para él los investigadores y los ufólogos condicionaban los casos para llevarlos a su terreno y descartaban informaciones que digamos que podrían contradecir sus propias hipótesis, ¿no? Entonces, él era consciente de que había investigadores y ufólogos que seleccionaban casos y dentro de esos casos hacían cortes donde más les interesaba para que se ajustaran a su propio pensamiento, ¿no? Para Aquila, al final, todo lo sobrenatural, eh, eh, todo lo que engloba un fenómeno forteano, tenía la misma fuente, el mismo origen, pero se cambiaba, su naturaleza cambiaba según quien interpretara o quien investigara cada caso, ¿no? Él advirtió ese sesgo ufológico en el que esos investigadores se lo llevaban a su terreno, pero bueno, para él la ufología no era un método genuino de investigación, sino que al final era un sistema de creencias. El ufólogo era un creyente en la hipótesis extraterrestre o en algo similar, pero no tenían una metodología que sirviera para, digamos, responder a qué obedecían esos casos, ¿no? Y él, pues desde el primer momento se muestra en ese aspecto era un poco escéptico, tampoco era un escéptico a ultranza, él tenía sus propias hipótesis que iría desarrollando con los años, ¿no? Entre el año 70 y el 75, pues se escribe, digamos, la trilogía en la que él expone su gran tesis sobre el asunto, que tenemos por un lado Operación Caballo de Troya, la profecía del Mothman y la octava torre, ¿no? Y para él, aquí expone pues que lo que él creía eran los ultraterrestres, ¿no? Una inteligencia
que interactúan con los seres humanos, incluso a expensas de que estos pues acaben con ciertas secuelas psicológicas, ¿no? Porque lo que decía es que esas inteligencias iban evolucionando con el tiempo, con la cultura humana, se retroalimentaban de ella y al final pues quedaban nuevas manifestaciones a expensas de esas creencias que tenían las personas, ¿no? Y eso no lo podemos llevar a la edad antigua con los dioses paganos, los ídolos, ángeles, demonios, a la Edad Media, y ahí va un poco en consonancia con otros investigadores, por ejemplo, Jacques Vallée, ¿no? Aunque, bueno, sus puntos de vista sean un poco diferentes, pero Kiel al final iba un poco más por esa hipótesis en la que había una inteligencia que no sabía de dónde procedía, pero que caminaba de la mano con la humanidad desde el primer momento. Y él también, bueno, también en la línea del mítico, de uno de los mitos de la ufología española como Salvador Freixedo, que lo tenemos que nombrar, y también populariza Kiel un término que se llama superespectro, ¿puede ser? Sí, y resumiéndolo mucho, porque él, Mm. bueno, él quiso incluir toda su explicación eh, teórica en la profecía del Mothman, pero los editores le cortaron un poco el pienso y le dijeron, no, esto escríbelo aparte, y lo incluyó en la octava torre, ¿no? Y él hablaba del superespectro como una especie de segmento superior del ancho de banda del espectro electromagnético que no se podía percibir por ningún humano, ¿no? Salvo en determinadas ocasiones, con unas condiciones muy mm, especiales y muy concretas, y que, bueno, que explicarían por qué no cualquier persona tiene un encuentro cercano con algún tipo de entidad sobrenatural. Eh, Estamos hablando de que ya en los años 60 y primeros 70, Kiel exponía una serie de hipótesis que a día de hoy siguen vigentes, ¿no? Porque al final estamos hablando de estados alterados de conciencia. Él hablaba mucho de esto, del síndrome de carretera, por ejemplo, o hablaba de distorsiones de tiempo, que en el libro incluimos algún artículo suyo en el que hablaba de distorsiones de tiempo, de zonas ventana, como él las llamaba, lugares donde, digamos, la membrana entre la realidad y esa otra realidad era más fina y en el que había contactos entre personas y esas inteligencias del otro lado, pero que están en planos diferentes, pero en el mismo lugar. Es complejo de explicar, ¿no? Pero él tenía la certeza de que había más planos de realidad que compartían espacio con el nuestro, simplemente no éramos capaces y no somos capaces de percibirla. ¿Y no va muy ligado también el superespectro a lo que también sería la teoría de la distorsión de Caravaca? Tienen puntos comunes. De hecho, cuando empezamos a escribir el libro, yo tenía un poco esa inquietud por ver que si se tendían puentes, por ejemplo, con esta teoría que yo, por supuesto, tengo el libro de José Antonio Caravaca y, bueno, he leído he oído muchas de sus intervenciones y leído muchos de sus artículos y más o menos eh, mm, tengo la idea de hacia dónde va, ¿no? Y a pesar de la distancia temporal, Kiel tenía aspectos bastante comunes con esto. El problema era que seguimos sin saber si es posible contactar con esas otras inteligencias, si las hay, y qué interviene, porque al final hablamos de que nunca hay dos casos iguales, de que no hay homogeneidad, sino que hay una tipología enorme, ¿no? Tanto de seres como de naves, como de contextos en los que se dan los avistamientos, ¿no? Y al final, pues nosotros no intentamos entrar en ese debate, pero sí que estamos de acuerdo en que tiene que haber una suerte de estado de conciencia alterado en el que hay determinadas personas que pueden contactar con algo que quizás sea producto de nuestra propia mente o de algo que está afuera, ¿no? Pero al final el factor común que encontramos es que tiene que intervenir mínimo una persona. Entonces decimos que el fenómeno, y es una de las pocas conclusiones
a la que llegamos es que el fenómeno es puramente humano en el sentido de que tiene que intervenir irremediablemente una persona para que haya un avistamiento de este tipo. Y tengo por aquí apuntado para preguntarte sobre efecto espejo y efecto llamada. Efecto espejo, efecto llamada. Al final estamos en cosas muy parecidas, ¿no? Y aquí intervienen también aspectos de la antropología, este tipo de estados alterados de conciencia en el que intervienen unas condiciones especiales en determinadas personas que no sabemos por qué, si obedecen a creencias que tenían anteriormente, si obedecen a un determinado contexto que favorece que aparezca determinado caso en determinado lugar y luego, a partir de ese caso, pues se da un efecto eh, rebote o un efecto, nosotros lo llamamos caso plantilla, ¿no? O un efecto oleada, un efecto en el que se dan una serie de casos parecidos en lugares cercanos o no, pero que comparten una serie de rasgos comunes con un caso inicial en el que se da, por ejemplo, el caso de Adamski, ¿no? O el caso de Wikitriven en Communion, o en fin, una serie de casos muy especiales en el que tienen una fuerza mediática importante y que luego provocan una serie de casos parecidos que no son iguales, por supuesto, cada uno tiene su propia calidad única en cuanto a que los testigos no son los mismos ni los casos son los mismos, ¿no? Pero eh, al- hablamos de que hay una conexión grande entre aspectos de la ufología clásica con cosas como la antropología, la sociología o la epidemiología, que también es un melón muy importante al que no se ha atendido en muchas ocasiones, pero que parece que encierra bastantes claves de todo este asunto. Y ahora, si te parece, vamos a poner sobre el tablero a otro personaje muy importante. Ha llegado el momento de hablar de Woodrow Derenberger, un comercial de máquinas de escribir que tiene un encuentro en la carretera y de alguna manera es afluente de lo que estaba pasando en esos momentos, en 1966, en Point Pleasant. ¿Qué pasa ese 2 de noviembre del año 66? Pues si hablamos de Woodrow Derenberger, hablamos del gran contactado de Virginia Occidental en aquellos años, ¿no? Él era comercial de electrodomésticos. Él trabajaba en Marietta, en Ohio. Y bueno, él esa tarde del 2 de noviembre del 66, pues regresaba a su casa en Mineral Wells, conducía por Parkersburg, por los alrededores, y él ve una nave estacionada en la carretera. Él detiene el vehículo y, bueno, ve que alguien se acerca al vehículo y él mantiene por eso aseguro siempre, una conversación telepática con este humanoide, que bueno, él lo define como alguien alto, delgado, con una sonrisa inquietante y con el que tendría varios encuentros posteriormente. En un primer momento informa a su mujer, al día siguiente informa a la prensa, sale en televisión y alrededor suya pues se monta prácticamente un circo, porque allí entre los avistamientos de Mothman y los de este humanoide, pues Point Pleasant se convierte en un foco mediático muy importante, ¿no? Y allí aparecen asociaciones ufológicas. eh, Él tiene o dice tener otros encuentros en el que ya este ser se revela como Indrid Cold, que viene del planeta Lanulos, que, bueno, él está allí de visita y poco a poco mm, entra en una especie de Berenberger, en una especie de deriva, ¿no? Porque él se agarra en un primer momento a la religión, le acusan de ser una persona que bebe, él se separa de su mujer, eh, posteriormente escribe su historia, pero la verdad es que tiene muy poca acogida. Luego también sí tuvo a Kill ahí como valedor, entre comillas, porque Kill no creía
en la historia de este hombre, pero bueno, después tuvo la suerte de que hubo un segundo testigo, un falso testigo en este caso, que fue Tom Monteleone, que respaldó su historia y que hizo que Kill se tragara todo el tema del anulo de Indrid Cold y Badis y demás durante unos años, ¿no? Y al final, pues bueno, la historia de Derenberger pues acaba en algo bastante curioso. Yo hablé con la hija de este hombre, que escribió una segunda parte, un librito muy pequeño sobre la experiencia de su padre. Y bueno, ella, Taunia, la verdad que no dejaba en buen lugar ni a Kill ni a varias de las personas que estuvieron alrededor de su padre en esos años, ¿no? Ella decía que las experiencias de su padre fueran las que fueran y al final, sin querer dar fe de qué eran exactamente, pues decía que eran genuinas, ¿no? O que su padre las vivió como genuinas. Algo que dicen muchos contactados, ¿no? Pero ¿a qué obedecía esos encuentros con Indrid Cold? Pues sigue siendo un misterio, ¿no? Y ya este misterio se engarza con la historia con la que comenzamos a escribir este libro, que fue la de Tom Monteleone, que es que tuvo la ocurrencia de intervenir en un programa de radio en el que estaba hablando de Ehrenberger y que después, pues así un poco de manera sorprendente, pues se juntaron todos los actores de esta gran escenificación, ¿no? Berenberger, Kill, Monteleone y alguno más que había por ahí que fueron parte de esta gran historia. Pero si no me equivoco, John Keel hizo el prólogo del libro de Derenberger y, Sí, sí, el libro se publica en el 71, Visitor from Lanulos, y bueno, Kill en ese prólogo se prestó a escribirlo y bueno, él decía que no tenían por qué creer la historia, los lectores no tenían por qué creer la historia de Berenberger, ¿no? Pero que al final él tenía que ofrecer un testimonio, que él tenía la necesidad de compartirlo y que bueno, que él se prestaba a darle ese voto de confianza al menos para que compartiera lo que tenía que contar. yo Que ya creyera en él. En un primer momento sabemos que no, luego parece ser que sí, y con ediciones posteriores de las profecías del Mothman, pues ya directamente dice que buena parte de lo que escribe en ese libro, pues es poco más que una broma, ¿no? Pero bueno. Yo rescato dos frases de ese prólogo de Kill que además aparece en vuestro libro. Una de ellas es: lo importante es que parece estar diciendo la verdad tal como la conoce. Sí, Él cree que sucedió eso y lo cuenta porque cree que le sucedió, pero no hace falta creerle, ni Kill le cree al hacer el prólogo. Y después, aunque parezca increíble, es muy posible que estas mismas cosas te sucedan mañana. claro, y al final respondía a eso de que no podía poner la mano en el fuego por Berenberger, pero bueno, él tenía en ese momento la sensación de que este hombre decía su verdad, que no es que fuera la verdad, pero era su verdad. Igual que años después ocurriría con Willy Trieber. Al final, Comunión es un relato de su verdad. Y luego, pues, se presta a todas las interpretaciones que le queramos dar, ¿no? Pero al final es algo que él piensa que le ocurre y que él lo tiene que compartir. Y en el caso concreto de Indrid Cold, de Berenberg y demás, pues tiene esa suerte de que luego un segundo testimonio afianza esa hipótesis y que luego, bueno, cuando este segundo testimonio se revela como falso, pues automáticamente por asociación, pues Kill desmonta toda la historia de Berenberg diciendo que si la segunda era falsa, la suya por necesidad tenía que ser falsa. ¿Y por qué se relaciona a Indrid Cold con el Mothman? En esa cuestión tiene mucho que ver también, aparte de lo que hemos mencionado antes del caso del perro Bandy, que eso fue muy poco después de que ocurrieran los avistamientos, tiene mucho que ver primero con Gray Barker y con su libro El Puente de Plata, en el que ya menciona alguna parte de mitológica, le añade capas de mitología al Mothman que en un primer momento no tiene, ya habla de maldición india, ya habla de hombres de negro, ya habla de humanoides por allí. Y John Keel después se lleva todo eso a su terreno
más con una narración mucho mejor, porque, bueno, Barker él es más, se toma muchas más licencias poéticas y Kill lo que al final cuenta es una historia. Y Kill afianza todo eso de ese anterior libro del 70, se lo lleva a la profecía del Mothman y al final no es que los convierta en el mismo ser, obviamente, pero los inserta dentro de una misma narrativa. Mientras que se daban los avistamientos del Mothman, ocurrían toda una serie de casos que no tenían que ver, pero se insertaban dentro del mismo rango geográfico, en localizaciones cercanas y además con personas que tenían que ver con otra serie de casos, ¿no? Mary Hyers se involucró tanto en el asunto del Mothman para difundirlo como en el asunto de esos humanoides que pululaban por aquel lugar, ¿no? Y ya en última instancia, aunque no tuvo una gran recepción, la película de Mothman, la última profecía, como se tituló aquí en España, pues dio el paso definitivo fusionando a Cole y a Mothman como una misma entidad. En eso, pues, imaginamos que tuvo que ser por cuestión de guión y porque beneficiaba la historia, ¿no? Pero eh, fue el último paso de esa cadena. En 1970, Gary Barker escribe The Silver Bridge, el puente plateado o el puente de plata. También en el 70, John Keel publica El enigma de las extrañas criaturas, donde menciona muy levemente al Mothman, le dedica un capítulo, pero falta el folclore que aparece después en el año 75. Y mi pregunta es, ¿iban a escribir Barker y Keel un libro juntos? Esa es complicada. Es que al final son puntos de vista diferentes bueno, Barker fue quien metió a Kill en todo esto, ¿no? Y Kill ya en el 70, como bien dice, escribe El enigma de las extrañas criaturas y le dedica un capítulo al Mothman sin meterse en todo el tema de esa mitología que tenía detrás el humanoide, ¿no? Pero Barker al final, él, como hemos mencionado anteriormente, no tenía filtro y él lo metía todo en el mismo saco y le importaba poco si era cierto o no, mientras que ofreciera un resultado que para él fuera satisfactorio, ¿no? Y Kill, por su parte, se consideraba un investigador serio, era un investigador más serio, tenía sus fallos como todos, pero él, digamos que todo lo que pasó en Point Pleasant le afectó, quizá algo a nivel personal, se alejó un poco de aquello o quizá era consciente de que ese folclore en estación del que él hablaba tanto tenía que asentarse, ¿no? Lo tenía que dejar reposar un tiempo antes de recuperarlo y deja pasar pues prácticamente 7, 8 años antes de meterse con el tema de las profecías del Mothman. Él, como hemos dicho, no quería hablar del Mothman en esa calidad de profeta, ¿no? Él simplemente quería hablar de ese caso, pero relacionarlo con todas esas investigaciones que durante esos años se le plantearon. Y ese tiempo le ayudó a engarzar una historia mucho más rica de la que tenía en un principio planteada. Al final el asunto Mothman lo dejó reposar porque sabía que el tiempo seguramente le daría mucho más argumentos que añadir, ¿no? Ahí es cuando aparece ese concepto tan bonito como folclore en gestación. Todo lo que va ocurriendo, ¿no? Sí, Porque él se da cuenta de que todo empieza con esa visión de un ser antropomorfo con alas y con ojos rojos y de pronto van apareciendo muchas más cosas. sí, y él es testigo de primera mano de cómo se da una especie de pánico casi ostensivo, que va contagiando a varias personas y que hace que muchas de ellas pues señalen que está ocurriendo algo, que ven algo, hay avistamientos, obviamente dentro de todos ellos habrá alguno que sea, vamos a decir, genuino y otros que obviamente eran invenciones, ¿no? Pero se fueron añadiendo capas eh, los asuntos de las apariciones de estos seres, de estas personas que hacían preguntas muy extrañas,
supuestamente iban buscándole a él, que querían desacreditarle, que querían evitar que los testigos contaran ciertas cosas. Y seguramente se tomó también sus licencias, ¿no? Pero él al final vio ahí que ahí había una narrativa muy potente y no la escribió antes probablemente porque el asunto de la caída del puente pues le afectó a nivel personal. Él no estaba allí ya en ese momento, por supuesto, pero le llegaron noticias y Mary Hayer, por ejemplo, murió poco después y él le dedicó el libro por su implicación desde un primer momento con toda la historia. Y al final el libro da testimonio de cómo en un lugar tan pequeño como Point Pleasant, que podríamos pensar que es prácticamente anecdótico, o improbable, imposible que se dieran todas esas circunstancias en un mismo lugar, pues ocurre algo que de repente casi se convierte en una oleada de avistamientos de este ser criptozoológico y que, bueno, después se le añade eh, toda esta capa de mitología, de maldición y demás que se ha repetido hasta hoy. Ahí ya encontramos en un primer momento a Gray Barker, que intentó impulsar un festival que no tuvo éxito. Ya encontramos posteriormente a Loren Coleman, criptozoólogo, a Jeff Wamsley, que es el director del Museo Mothman, y al final todos se han nutrido de ese folclore que se dio en aquel momento para seguir repitiendo la historia y seguir intentando mantener la historia y a Point Pleasant en el mapa. Es que tiene de todo, un ser criptozoológico, una maldición india, hombres de negro, platillos volantes, extraterrestres. No le falta de nada, ¿eh? Sí, no le falta de nada. No le falta de nada porque Barker, en un primer lugar, tenía muy buena mano para meter buenas historias por medio y Kill pues tenía una gran capacidad narrativa, ¿no? Y eso no se lo podremos negar jamás. Él, a pesar de que tuviera sus virtudes y sus defectos y de que en más de una ocasión pues le dieran gato por liebre, él sabía contar historias y las profecías del Mothman es, si lees la edición original, por ejemplo, o lo que se ha reeditado por ediciones anómalas, sin anotaciones posteriores, te da la sensación total y absoluta de que Kill, si no lo creía todo, creía gran parte de lo que estaba contando, ¿no? Y luego, pues, él mismo se fue contradiciendo a sí mismo, ¿no? Pero en ese momento te cuenta algo bastante caótico porque no tiene un orden coherente, pero que te da la sensación de que es una trama que abarca todo Estados Unidos y que tiene a aquella pequeña localidad de Virginia Occidental como epicentro, como podía haberlo sido prácticamente cualquier otra localidad de cualquier otro estado. Y con la caída de ese puente de Silver Bridge parece que se disipa, desaparece el efecto Mothman. Y creo que con esta pregunta vamos a llegar al final o casi, porque ahora mismo este ser alado no ha vuelto a asomar la cabeza o las alas en Point Pleasant, creo, pero lejos de allí sí que lo ha hecho. Y habláis en el libro de que cuando un rumor deja de serlo y se normaliza, se disipa el efecto de alguna manera, que parece que es lo que ha pasado, ¿no?, en esa localidad. Sí, ¿por qué no? Porque al final nosotros, a pesar de que en un primer momento puede parecer contradictorio, nos hemos dado cuenta de que hay, de que algo, ¿no? De que un rumor cuando sobrepasa esa calidad de rumor y llega al dominio público, digamos, pues pierde poder, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los hombres de negro, se puso el ejemplo de la película de Men in Black, ¿no? Del 97 que tuvo una enorme acogida de taquilla y que al final, pues, todas esas historias, esos rumores anteriores sobre los hombres de negro, pues lo llevó a la gran pantalla y se han convertido en cultura popular. Una vez que se convierte en cultura popular, a pesar de que siga habiendo avistamientos y relatos sobre ello, pues pierde fuerza. Con el Mothman no ha pasado tanto, porque a pesar de que se estrenara la película de 2002, pues no tuvo ese acogimiento masivo, ¿no? Y bueno, mmm, seguro que hay, por ejemplo, si hablas en algún momento con Javier Resines, pues él te puede hablar de avistamientos del Mothman en otra serie de lugares, ¿no? Mm, Chernóbil, Fukushima, lugares que comparten, curiosamente,
con Point Pleasant el haber albergado o ser el lugar donde se ha producido una catástrofe que se ha llevado vidas por delante, ¿no? Casual o no, eso lo comparten. ¿Y a qué obedece esto? Pues a esa dinámica en la que decimos que los ovnis, y si hablamos de los ovnis lo podemos extrapolar a las criaturas criptozoológicas o a otro tipo de misterios, funcionan como un rumor. En el momento en el que dejan de serlo y en el que se tiene un conocimiento claro por un espectro amplio de la población, pues pierden fuerza, ¿no? Y en estos momentos yo particularmente me hallo ahora investigando cosas sobre leyendas urbanas y este libro me ha servido como puente a las leyendas urbanas en el sentido de que en los mecanismos de transmisión de esas historias pues funcionan de forma muy parecida, ¿no? Y al final son historias, ideas, leyendas que se van transmitiendo y que tienen mucha fuerza cuando se les da cierta verosimilitud, pero no se les da la categoría ni de ciertas ni de falsas, pero que pierden fuerza y capacidad de transmisión cuando ya se demuestra que son verdaderas en un porcentaje muy pequeño o que son falsas en la mayoría de casos o cuando son del conocimiento de muchísimas personas. Pero a pesar de que a día de hoy el Mothman haya perdido fuerza en el lugar donde podríamos decir que nació, sigue siendo un personaje muy mediático y recurrente todavía. Sí, y sigue teniendo esa capacidad de seguir apareciendo cada poco tiempo en narrativas, ¿no? Pero al final, yo en el libro incluí el ejemplo del documental de Mothman Legacy, que se estrenó este año pasado, que cuando estaba escribiendo el libro todavía no se había estrenado, y antes de que se publicara, pues tuve que ya corregir esa pequeña parte porque ya pude ver el documental, pero al final se habla siempre de la misma historia. Se habla de los mismos avistamientos, se habla de esta pequeña guerra del año 1774, ¿no? La guerra de Lord Dalmor, en el que los colonos se disputaron con los indios Shawnee, con los Mingos, toda la zona del río Ohio, y bueno, al final ellos ganaron. Los indios firmaron unos tratados para cederle todas esas tierras a los colonos y el Mothman sería algo así como un heraldo de destrucción o de catástrofe y una especie de maldición india, ¿no? Todo eso fue posterior a los avistamientos originales. Toda esa historia eh, no tiene nada que ver con lo que ocurrió a finales del 66, en el año 67, pero al final es lo que se sigue contando. Y el Museo de Mothman tiene mucho que ver con eso, los libros que escribió su propio encargado, Jeff Wagner, pues siguen con el mismo argumento y las películas o documentales que hablan del tema, pues se agarran siempre a estas cosas. Y va a seguir siendo así. No creo que ha habido gente que ha querido explicar el asunto pues con teorías más o menos simplistas, como que allí hubo pruebas militares y se pudo confundir con algún tipo de soldados uniformados de una determinada manera, diciendo que era algún animal que, bueno, con las condiciones climáticas, la oscuridad y demás, pues se percibía como más grande de lo que era, pero sigue sin tener una respuesta clara y al final mm, no sabemos a qué obedece. Sí sabemos que ha habido ejemplos posteriores y también sabemos que hay ciertos antecedentes que pueden llevar a pensar que, como en muchas otras ocasiones, había algo que ya se barruntaba en el ambiente y que eclosionó en Point Pleasant en la forma del Mothman, ¿no? Y ahora sí, última pregunta. ¿Por qué se viralizó este caso? Y es una pregunta muy difícil teniendo en cuenta por ejemplo, el libro de Barker fue prácticamente anecdótico. Yo creo que la clave fue, por supuesto, la caída del puente y la muerte de tantas personas y que hubiera alguien, Kili en este caso, que lejos de intentar esquivar toda esa parte mitológica y un poco sacada de contexto de Barker, pues la reforzara en un segundo libro, la de la profecía del Mothman,
y asociara, no asociara directamente al Mothman con la caída del puente, pero sí que los incluyera dentro de una misma narrativa, ¿no? Y al final hay determinados actos que marcan determinados lugares y la caída del puente pues fue algo muy potente, ¿no? Y la desgracia tiene esa capacidad de dejar una huella que no se pierde, ¿no? Y la caída del Silver Beach pues ayudó mucho, ¿no? Y luego, pues por supuesto, el asociar mm, esos avistamientos a los hombres de negro, que en esos momentos seguían de moda, luego perderían fuerza, pero en esos finales de los años 60 seguían muy, muy vigentes, ¿no? Entonces, Kill tuvo esa habilidad narrativa de engancharlo todo y de construir un relato que engancha y que, bueno, luego si se pasa por un análisis profundo, por un tamiz un poco más escéptico, digamos, pues va perdiendo fuerza, ¿no? Como al final hemos plasmado en el libro que hay muchas cosas que no cuadraban y que no eran tal y como se narraban. Y me voy a apropiar, o mejor dicho, voy a citar una frase del libro. Hay historias que siguen siendo aceptadas como ciertas a pesar de que hay pruebas contundentes de que no lo son. Y nos hemos dejado fuera a alguien que estás leyendo mucho últimamente, Bill Ellis, con su teoría de la Sí, ostensión, pseudo-ostensión. Pero te voy a comentar algo después a micrófono cerrado. Esto sí que, vale. el tema de la ostensión, yo no lo conocía, la verdad. Pues nuestros oyentes lo pueden descubrir en vuestro libro. También os hemos dejado fuera a Monteleone, que tiene muchísima importancia dentro del Mothman porque es, como has dicho, quien da esa segunda versión, ese segundo testimonio del Anulos, de que él también había contactado con alguien y que incluso había viajado allí. Sí, ya, bueno, vamos, ya si quieres, pues en alguna otra ocasión lo podemos hablar, ¿no? Pero sí, al final, y el libro comenzó con él. El libro comenzó con un artículo que escribí sobre él y una vez que contacté con él, pues ya Pablo me lanzó el guante y me dijo que si escribíamos algo al respecto y aquí está, ¿no? El libro está ahí y todo pivotaba en un primer momento alrededor de Monteleone y ya después aprovechamos para hacer casi una radiografía de esas dos primeras décadas de la ufología y hablar un poco de cuál era nuestra idea de por dónde iban los tiros respecto a por qué se transmiten o por qué tienen esa fuerza determinados casos, ¿no? Y para conocer qué pasó con Tomás Monteleone, que es justo el final del libro, nada mejor que comprar OVNI Mitología de una Emergencia, de Guante Blanco Editorial, y leerlo y descubrirlo, porque con él empezó todo, pero le habéis dedicado las últimas páginas, además. Habéis dejado casi lo mejor para el final. Sí, porque es que al final no, nos dividimos el trabajo de tal forma que decíamos, bueno, la historia de este hombre obviamente tiene que ir en el libro, pero fuimos añadiendo capas, capas, capas y al final él quedó casi para el final, ¿no? Pero es un ejemplo práctico muy, muy bueno de cómo funciona la mecánica de todo lo que explicamos anteriormente, ¿no? Y a pequeña escala en sí mismo es un caso plantilla, ¿no? Y en el libro lo expongo, que hay investigadores que tirando de su caso, pues descubrieron que en los alrededores o en Maryland hubo una serie de casos que se parecían mucho al suyo, ¿no? Y es muy curioso. Y cómo una persona que se inventa directamente una historia, pues se mete dentro del panorama ufológico, recibe visitas de investigadores, es capaz de engañarlos a todos. Bueno, muchos tenían mucha propensión a creerse cualquier cosa que le contaran, pero incluso es capaz de engañar a John Keel y de que esa historia suya durante años se contara como cierta y que incluso en la película de 2002, de manera así un poco loca, pues le metan ahí con calzador, aunque sea de forma indirecta, ¿no? ¿Formas de contactar contigo, Félix? Pues bueno, en redes sociales, Félix Ruiz en Facebook, Ruiz Herrera Félix en Twitter, en Misterio Red, por supuesto, allí en contacto pues tengo otro correo, pero vamos, cualquier persona que me busque en redes sociales pues dará rápidamente conmigo y vamos, tú sabes que yo no tengo ningún tipo de inconveniente en hablar con quien sea, vamos, ¿no? De hecho, con el libro, en el propio libro lo expresamos, ¿no? Que este libro está para
para abrir debate y para que compartamos un poco pensamientos e ideas, ¿no? No estamos para pontificar de nada, ni mucho menos. Y menos, por supuesto, yo. Pero quien quiera comentar cualquier cosa o hablar de otro asunto, pues ahí me puede encontrar. Por lo menos con esta entrevista no te van a dar palos sobre Indrid Cold y Mothman, que ya has dejado claro que son dos entidades diferentes. Sí, importante porque ya antes de que se publicara, incluso antes de que se publicara, ya tenía el paraguas abierto por si acaso, pero ya a raíz de la publicación ya ha habido alguna cosita por ahí, pero bueno, es lógico, ¿no? Al final se escribe un libro de investigación sobre un asunto que es conocido por mucha gente y bueno, al que se le da una vuelta y una revisión y hay algunos que les puede sentar mejor y otros peor, pero sí, Indrid Cold y Mothman no tienen nada que ver uno con otro aunque estén dentro del mismo libro. Pues Félix, todo un placer, te veo en el tiempo. Sí, es importante, igual, te veré en el tiempo.